Muy buenos amigos, soy yo nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que es sobre una versión alternativa sobre el origen de la creación. A ver, entendemos desde el mundo cristiano que hubo una creación a través de unos documentos. Por ejemplo, tenemos la Biblia, el origen de la creación del hombre a través de que en el Antiguo Testamento hubo un Dios llamado Jehová que creó en el paraíso al primer hombre, a la primera mujer, fue Eva y Adán. En esos primeros seres humanos, hubo un pecado original. En ese pecado original, que fue la mujer, no hizo caso al creador y lo condenaron fuera del paraíso a vagar en la tierra y por comer del fruto del bien y del mal, ellos fueron desterrados por así decirlo, a padecer en un mundo donde había guerras y injusticias, y el pecado, pues, como que, por así decirlo, se alteró el origen o la conexión con Dios o con ese todo. Y eso fue lo que dentro de el origen cristiano se dice el origen de la creación del hombre. Pues hace muchos años encontré un libro muy interesante que es sobre, lo llaman el Testamento de todos los tiempos. Ese libro lo escribió un autor que se llama Ramiro de Granada, que dice en su libro que fue libros escritos sobre el origen de la creación del hombre, en el cual se habla de que habla en una versión del origen del hombre con una visión más tecnológica, más de laboratorio, de manipulación de genes. Bueno, en el libro, el Testamento de todos los tiempos, habla que nosotros, en el origen de los tiempos, el ser humano el paraíso estaba más conectado con el interior en el interior de la Tierra. Se dice dentro de ese libro que en el Polo Norte, en el Polo Sur, hay como grutas o como sitios donde las personas pueden entrar en una especie de cuevas y pueden entrar dentro de ellas en unas profundidades increíbles y aparecer en otros submundos donde hay seres más evolucionados, o serían seres humanos primigenios o seres humanos inmortales, es decir, serían como dioses inmortales que ellos de alguna forma están en ese paraíso en el interior de la tierra, y nosotros somos seres humanos que estamos fuera de ese paraíso que sería el exterior de la tierra, y hemos estado de alguna forma reencarnando, muriendo y naciendo y perdiendo la memoria de nuestro origen, de la conexión con Dios, y a la vez de la conexión de nuestras raíces. En el origen de la creación del Testamento de todos los tiempos, de ese libro, se dice que nosotros, Jehová fue realmente, en otra versión, un creador de esclavos mortales, biológicos, es decir, nosotros seríamos los dioses mortales que morimos en cuerpos biológicos, y los hombres primigenios serían los dioses inmortales, es decir, serían una escala evolutiva superior a nosotros. Entonces nosotros, Enki o el dios Jehová, en ese paraíso se quiso rebelar contra las leyes de la creación divina, que eran perfectas, y en un momento, en el árbol del bien y del mal, de esa versión más oficial que tenemos de la Biblia, él quiso manipular el fruto de la ciencia del bien y del mal,
que se refiere a nuestra genética, a nuestro ADN, a las hebras de nuestro ADN que están conectadas con... él cogió una parte de su ADN primigenio, pero adulterado porque empezó a alejarse de las leyes divinas como la ley del amor, la ley del libre albedrío, la ley de causa y efecto, y quiso alterar el ADN, la genética perfecta del hombre primigenio, del hombre que estaba encauzado para su conciencia a cada vez evolucionar en mayor amor, voluntad e inteligencia, y quiso él parecerse a Dios, al Creador, mediante una separación y mediante conocimientos tecnológicos en un laboratorio manipuló genes suyos y cogió genes de simios o andertales y los manipuló y creó a los primeros seres humanos, a Adamo y a Eva. Y me gusta mucho esa versión porque esa versión está muy conectada con... Yo en otros de mis videoprogramas hablé sobre el transhumanismo, sobre la biología sintética. En 2015 crearon una técnica que se llama script de ingeniería genética que está conectada con la manipulación de genes, que a su vez hoy en día está muy conectado con todo el tema de manipulación de genes o ingeniería genética en relación a todo el tema de manipular las semillas, manipular nuestra genética, y eso a su vez está muy conectado con los proyectos como el proyecto Avatar 2045, que es crear nuevos seres humanos en partir de lo que somos nosotros en otra creación humana, y los que hoy en día controlan las técnicas de la genética serán los futuros Jehovás o los futuros Enki o los futuros, por así decirlo, creadores de otras formas de vida que, si no se hace de manera ética y con espiritualidad y conciencia, se pueden crear nuevas formas de seres que sean pasivos, sumisos y esclavos. Entonces, si nos retratamos en el tiempo, lo que os hablé del testamento de todos los tiempos, de ese mundo del interior de la Tierra, tenemos a Julio Verne, sobre este hombre francés que escribió la novela de un mundo al interior de la Tierra, que eran personas que se fueron al interior de la Tierra, encontraron unas grutas, encontraron unos mundos, unos bosques, unos dinosaurios, otras formas de vida en el interior de la Tierra. Y curiosamente Julio Verne fue un profeta, porque muchas de sus novelas que pasaron, que en el siglo XIX que la escribió, muchas cosas que estaban en sus novelas en el siglo XX y en el siglo XXI se descubrieron o se inventaron. Y esto de la tierra hueca o del mundo interior de la Tierra aún no, pero hay otros autores y escritos que se dice que sí existe, aunque él lo hizo de manera novela, de manera de ciencia ficción. Luego en Oriente tenemos Agartha, el mundo del interior de la Tierra. Hay historias antiguas en Oriente que hablan sobre Agartha, sobre un mundo en el interior de la Tierra. Han hecho películas, vienen de historias antiguas. Y en Sudamérica, por ejemplo, tenemos en Brasil, en zonas del Amazonas, historias también de seres que vienen del interior de la Tierra y hablan con seres humanos. Luego, en los Estados Unidos tenemos un almirante del ejército de los Estados Unidos que existió de verdad. Está su biografía, que es el almirante Byrd. El almirante Byrd es un almirante que se hizo famoso. Yo descubrí su libro, y este almirante Byrd es un hombre que en uno de sus libros que descubrí, que fue al Polo Norte, entró en unas grutas y vio que había seres de 2 metros rubios que le dijeron que la humanidad no estábamos yendo a buen camino
y que si no actuáramos con conciencia y con amor, en el futuro la humanidad nos podíamos destruir. Y entonces vio un mundo donde había seres como más altos, veía como bosques, lagos, como otra vida del Polo Norte, cuando entró a esas grutas y vio unos seres que les habló y vio que eran seres sensibles, muy empáticos. En la versión oficial, la biografía que puedes ver en internet del almirante Byrd, no, dicen que no existió o que eso no le pasó, pero en otras versiones de otros libros que escribieron otros autores dijeron que sí. Yo, por cierto, lo descubrí y lo leí. Entonces, en este origen de la creación alternativa, luego tenemos también los escritos de Zecharia Sitchin, que fue un autor que también habló de que hace miles de años hubo una manipulación de genes en Mesopotamia, que se manipuló que eran dioses, pero eran, por así decirlo, eran dioses extraterrestres que venían de otros planetas, que manipularon, que cogieron genes de humano y de animal y crearon a los seres humanos. Y en versiones muy antiguas de la antigua Mesopotamia se vieron historias de la Biblia que a su vez están conectados con personajes del Antiguo Testamento en otras historias de civilizaciones mucho más antiguas. Entonces, estas visiones de la Biblia o del cristianismo que conocemos, más otras versiones que os estoy dando, es para retroalimentaros y ver que hay otras formas, otras visiones, otras percepciones. Y la visión tecnológica me gusta mucho porque está conectada con nuestros tiempos, con las nuevas creaciones que quieren crear con nuevos seres humanos y con los proyectos como, por ejemplo, el Proyecto Avatar 2045, que es crear ese medio ser humano híbrido, medio robot, sin alma y sin conciencia, como una nueva creación, el volver a tocar los genes o la manzana del bien y del mal, cuando desde mi punto de vista, desde la creación, nos crearon a nosotros para trabajarnos en conciencia, en amor, en voluntad, y que nadie nos toque nuestros genes ni lo más valioso que tenemos para tener nuestra libertad, igual que nuestro cerebro, que es la herramienta que tenemos para procesar y pensar aparte de nuestra alma, y que seamos conscientes en los tiempos que estamos, y que considero que la espiritualidad o la visión divina existe, y que os doy mi versión o lo que yo creo, y espero que hayáis disfrutado, y os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, y nos vemos en este video programa.